Muy buena tarde, bienvenidas, bienvenidos a esta sesión del área temática 13, Educación, Desigualdad Social e Inclusión, Trabajo y Empleo. Muchas adiciones porque pues es un campo muy amplio y dada esa amplitud, hemos decidido hacer un diálogo en el que pensemos la desigualdad, pensemos todas esas relaciones, todas esas variables, todas esas condiciones y situaciones que hoy con la pandemia pues vemos agudizadas, ¿no? Entonces agradecemos la participación de la doctora Graciela Teruel y la participación de la doctora María Eugenia Letelier. Voy a leer brevemente algo de ellas. Tienen un currículum amplísimo, ambas. Agradecidos todos en esta área por haber aceptado la invitación. Y bueno, yo en particular, ¿no? Muy contenta de escucharlas y de leerlas. Bueno, comienzo con nuestra invitada de la Universidad Iberoamericana, la doctora Graciela Teruel. Es maestra y doctora en Economía por la Universidad de California en Los Ángeles. Es licenciada en Economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, el ITAM. Actualmente es directora del Instituto de Investigaciones para el Desarrollo con Equidad, EQUIDE, en la Universidad Iberoamericana, reitero. Fue consejera académica fundadora del Coneval, en México del 2006 al 2020, con un rol muy importante para en temas de medición de la pobreza. Yo creo que ahí su trabajo ha sido muy reconocido y lo seguirá haciendo. Fue miembro del Comité Técnico para la Medición de la Pobreza, codirectora de la Encuesta Nacional sobre niveles de vida de los hogares, y desde el EQUIDE coordina los esfuerzos de levantamiento en COVID-19, ¿no? La encuesta que se hizo para, pues, que hoy es la que nos va a presentar y la que comenta la doctora Letelier. Ambos proyectos de gran importancia e impacto social. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores en el nivel 3. Su principal tema de investigación es la medición del bienestar. Fue miembro del comité editorial del Trimestre Económico, es consejera de RINICIP y del Consejo de Investigación y Evaluación de la Política Social en el Estado de México. Y bueno, pues ha participado en diversos proyectos de investigación interdisciplinar con universidades de Estados Unidos y de México, y ha recibido fondos para investigación de CONACYT, de la National Science Foundation y los National Institutes of Health. Y como autora y coautora, entre sus publicaciones más recientes destacan esta, que les sugerimos revisen. Yo creo que todas las educadoras y educadores e investigadores de lo educativo tendremos que leerla, Estudiando el Bienestar durante la Pandemia de COVID-19, la ENCOVID-19, en la Revista Mexicana de Sociología. Y otros dos textos, voy a decir brevemente en español. Es Medición de la Inseguridad Alimentaria en México durante la Pandemia. Y otro sobre los costos de la licencia por maternidad para apoyar la lactancia. O sea, temas muy importantes. Y bueno, en cuanto a la doctora Letelier, la presento también de una vez. Ella es María Eugenia Letelier, chilena, socióloga, magíster en sociología, doctora en educación, especialista en educación de personas jóvenes y adultas. Se ha desempeñado en diversos ámbitos a nivel comunitario, a través de organizaciones no gubernamentales, a nivel académico a través de la docencia en pregrado y posgrado, y en procesos de rediseño curricular, y a nivel de diseño y ejecución de políticas públicas en la dirección de proyectos nacionales a través del Ministerio de Educación de Chile, y en la gestión escolar a nivel comunal y a nivel internacional en consultorías varias. Recientemente una con colegas mexicanas de la CLADE, y en el desarrollo de proyectos interregionales, y es autora de un montón de textos que también les recomiendo que lean, y coautora también sobre el tema de educación con personas jóvenes y adultas y en general del ámbito educativo. Y bueno, pues la dinámica será la siguiente: presenta la doctora Teruel y después, bueno, pues viene una reacción de parte de la doctora Letelier, claro, desde su perspectiva, ¿no? Y con la mirada de Chile. Y bueno, pues
muchas gracias. Espero que disfrutemos la sesión y de nuevo, bienvenidas. Gracias. Adelante, doctora Teruel. Muchas gracias, Ana María, por la invitación. Realmente para estar aquí es un honor y un privilegio que me comente y que estemos en este diálogo con la doctora Letelier. Les pido también su paciencia y su comprensión. La verdad es que con este proyecto todo el tiempo estamos generando información. Ahorita les voy a contar más o menos cuál es su diseño. Y entonces metí unas gráficas que están saliendo del horno, que son nuevas, pero que son realmente muy interesantes. Y espero que, pues, que les guste conocer sobre este proyecto. Voy a compartir una presentación. Me dicen nada más cuando ya la puedan ver, por favor. Ahí está. Me parece que ya la ven. ¿Sí? Perfecto. Excelente. Bueno, pues yo les vengo, el título que le puse a esta presentación es Efectos en general de la pandemia a mediano y a largo plazo. Y bueno, ¿qué es lo que quiero ver el día de hoy? Les voy a presentar lo que es el proyecto de la ENCOVID-19. Les voy a presentar los principales hallazgos que hemos encontrado en términos de indicadores económicos. Me voy a enfocar en temas de empleo, en temas de ingreso y algunos otros indicadores de salud, en donde voy a poner énfasis en el tema de salud mental y de acceso a la alimentación, pero también voy a hablar un poquito de un tema que incluimos en la última ronda que levantamos y que tiene que ver con estas secuelas que deja el COVID a personas que se enfermaron de COVID. Voy a también hablar en general de los principales hallazgos en infancia, enfocándome, dado el congreso tan importante de educación, en temas de escolaridad. Y finalmente, pues algunas recomendaciones, algunas lecciones que veo que aprendemos con toda esta información que tenemos y algunos retos que tenemos como país que yo veo. Bueno, pues, ¿qué es la ENCOVID-19? El año pasado, por ahí de marzo del año pasado, cuando justamente estalla la pandemia en México, anuncia el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, que no va a ser posible llevar a cabo las encuestas regulares que normalmente hace. Sobre todo y específicamente la ENOE, que da cuenta de justamente qué le pasa al empleo y qué le pasa a los ingresos relacionados con salarios. Cuando escuchamos esa noticia, nos dimos a la tarea en el Equide de llevar a cabo una encuesta telefónica para, pues, dar cuenta de cuáles iban a ser esos primeros impactos, sobre todo en empleo e ingresos, y dado que el Equide también se dedica a temas relacionados con salud pública, pues decidimos incorporar estos temas de acceso a la alimentación y salud mental. En aquel entonces, estamos hablando de marzo del año pasado, pues lo único que oíamos era que había impactos muy importantes, sobre todo en Europa, en términos de afectaciones muy graves en el empleo y afectaciones en los ingresos. No sabíamos todavía muy bien si iba a haber afectaciones o no en términos del acceso a la salud y mucho menos en términos de salud mental. Pero bueno, decidimos incluir al menos estos 4 temas y a lo largo de las rondas hemos ido incorporando temas como por ejemplo el tema educativo, el tema de infancia y otros temas pequeños que hemos querido indagar a lo largo de la pandemia. Al principio comenzamos con un diseño que nosotros creíamos que iba a ser el más exitoso. Y era justamente ir recabando información mes a mes de estos indicadores. Y decíamos, bueno, la verdad es que la pandemia no sabíamos que iba a durar, estamos en marzo del año pasado, no sabíamos que iba a durar más de un año. De hecho, al principio pensábamos que si la diseñábamos para diciembre del año pasado, íbamos a poder captar pues todo el impacto de la pandemia. Obviamente, cuando fue transcurriendo el tiempo y nos hemos dado cuenta que los impactos de la pandemia seguían, que la pandemia seguía, pues decidimos seguir llevando a cabo este levantamiento.
Al principio la pensamos como un monitoreo de indicadores y recabamos información mes a mes. Para agosto del año pasado empezamos a ver que muchos de los indicadores principales en los que nos estábamos enfocando no cambiaban ya tanto, que el efecto de la pandemia más importante, creíamos nosotros, había sido hacia mayo o junio del año pasado. Entonces empezamos a cambiar de levantamiento. En lugar de cada mes, lo hacíamos cada 2 meses. Hoy lo estamos haciendo cada 3 y a partir del año que entra, cada 4 meses. Eso por un lado, y este fue como estos cortes transversales que empezamos a recabar y que duraban, que involucraban el entrevistar aproximadamente a 1,600 hogares cada mes. Si nosotros juntamos toda la información que recabamos el año pasado, tenemos más de 12,000 hogares, y esta es una muestra como muy buena cuando juntamos toda la información. Si ustedes recuerdan, muchas de las encuestas que tienen actualmente para medir estos impactos de la pandemia, pues se levantan año con año. Si nosotros juntamos toda esta información, tenemos muestras muy similares a las que recaba, por ejemplo, el INEGI en términos de tamaño. Entonces, bueno, hicimos otro ejercicio este año con un diseño, la verdad, bastante peculiar, pero lo voy a comentar rápidamente porque voy a presentar 2 gráficas sobre este diseño. Y a le llamo la ENCOVID longitudinal. La ENCOVID longitudinal lo que hace es tomar una muestra en septiembre de este año y decir, bueno, de esa muestra, ¿para cuántos tengo toda la información, todo el historial de algo que ocurrió el año pasado? Entonces es una encuesta tipo panel en donde tenemos información de los mismos individuos a principios de la pandemia y a estas alturas. No voy a decir a finales de la pandemia porque la pandemia no estamos seguros si haya acabado, pero a un año, un año después. Entonces, les voy a presentar 2 gráficas nada más para que vean justamente lo que denominamos como las transiciones. ¿Qué le pasó a esta gente? ¿Cómo le fue a principios de la pandemia? ¿Y qué le pasó a un año de la pandemia? Entonces, esto es en general el proyecto del ENCOVID que estamos llevando a cabo en el EQUIDE, en la universidad, desde la Universidad Iberoamericana. Entonces voy a empezar por lo último que hemos recabado. Esto es con la última información que tenemos y es estas secuelas que dejó el COVID, sobre todo en aquellas personas que se enfermaron. Entonces primero empezamos con cuántas personas se enfermaron. Y al mes de octubre de este año tenemos que, lo podemos ver de 2 formas, en términos de personas o en términos de hogares. El 28% de las personas en México, y esta es información representativa de toda la República Mexicana, reporta para octubre de este año haber tenido síntomas de COVID, haberse enfermado de COVID, 28% de las personas. Cuando hacemos la medición a nivel de hogares, porque obviamente más de una persona probablemente se enferma dentro de los hogares, tenemos que en 39% de los hogares entrevistados dijeron haber presentado síntomas de esta enfermedad. Un segundito, perdón. En los hogares en los que alguien tuvo el COVID-19, 18%, casi 1 de cada 5, reporta que alguien requirió hospitalización en 1 de cada 5 hogares y en 8%, 8 de cada 100, el que alguien falleció. Entonces, esto ya de por sí son indicadores bien fuertes que indican que hubo una afectación muy importante en términos de salud y que esto va a impactar, como vamos a ver más adelante, la salud mental de los individuos. Bueno, entonces, de todas maneras, este tipo de enfermedad tiene mucho que ver con secuelas. Y esta es parte donde quiero poner el foco en esta lámina. Y es que para aquellas personas que se enfermaron, hay realmente secuelas bien considerables. 34% de los que se enfermaron reporta que nunca o casi nunca puede realizar sus actividades como las hacía antes de enfermarse. Entonces,
tiene repercusiones en términos de la productividad, en cómo se están desarrollando laboralmente o en la escuela las personas. Y esto es bien grande porque es en 34% de los que se enfermaron. 32% reporta sentir frecuentemente fatiga o cansancio. Esto ya lo habíamos escuchado en muchos de los reportes que se han encontrado, pero aquí es pues casi 1 de cada 3 de los que se enferman tiene una fatiga o un cansancio realmente muy, muy grande, y 11% reportaron problemas para respirar y 12% para concentrarse. Entonces, bueno, pues estos son las primeras secuelas como inmediatas de haberse enfermado del COVID. Obviamente, no todo el mundo se enfermó, pero un gran porcentaje de la población tuvo esta afectación. Vamos a lo que tiene que ver con afectaciones económicas, que era uno de nuestros principales intereses para llevar a cabo esta encuesta. Y esta es una gráfica que les voy a explicar nada más en general cómo se ve. Pero como les dije al principio, pues cuando el INEGI anunció que no íbamos a poder tener datos del desempleo y veíamos en el mundo que era una de las principales afectaciones, pues decidimos medirla. Y en general nosotros la medimos un poco distinta como la mide el INEGI, y aquí lo que estoy presentando es justamente la medición oficial del INEGI, a pesar de que nosotros incluimos en nuestras definiciones que están reportadas en todos los... en todo lo que hemos hecho de la ENCOVID, pero no en esta gráfica, incluimos también a la gente que no podía salir a buscar trabajo porque estaba encerrada, o que simplemente la habían mandado a sus casas a descansar sin sueldo o con un sueldo parcial. Entonces, cuando uno hace esta definición mucho más amplia, las tasas de desocupación son altísimas. Pero aquí estamos enfocándonos simplemente a las tasas de desocupación con la definición que utiliza el INEGI. Y aquí fíjense bien, del lado izquierdo, si viéramos esta base de datos, juntamos toda la información que recolectamos en el 2020. Puede ser información desde abril, mayo, en donde las tasas de desocupación se van al cielo, pero también en otras en donde ya se empieza a recuperar. Aquí tenemos pues dividida la población como en 3 grandes grupos. Personas que estaban consideradas inactivas, población económicamente inactiva, que se le llama 44% de la población. Personas ocupadas, el casi 50% de la población, 49.9%, y personas desocupadas, aquellas que estaban desempleadas, 5.8% de la población. Si tomamos esta misma foto en el 2021, nos vamos al panel de la derecha, y ahí tenemos que la población, la distribución se movió. Tenemos solo 30.2% de personas inactivas, se redujo considerablemente. Personas ocupadas, 66.3%, aumentó considerablemente, y 3.5% solo de personas desocupadas. Esto lo que nos dice en general es, bueno, si yo comparo 2020 contra 2021, pues veo a lo largo de la pandemia esta recuperación en términos de empleo. Ahora, cuando se tiene esta información tipo panel, y yo sigo a la misma información a lo largo del tiempo, a la misma gente a lo largo del tiempo, puedo ir viendo, pues, qué le pasó. Aquí, fíjense, este amarillito, que es el exceso del 30.2 y del 44.3, esta parte, déjame ver si tengo aquí, esta parte de aquí, es gente que deja el estado de desocupación. Fíjense, la mayoría se va a ocupar este estadio de personas ocupadas, se ocupan. Entonces, esto es muy bueno, porque es gente que el año pasado estuvo desocupada y que finalmente se ocupa para este 2021. Hay un porcentaje muy pequeño, esta línea amarilla tenue que están viendo ustedes ahí, de gente que estaba inactiva y que pasa a ser desocupada. Este porcentaje también muy tenue de aquí, verdecito, de gente que estaba desocupada y que logra finalmente pasar a la parte de personas ocupadas. Entonces, de esta manera podemos ver también gente que estaba aquí ocupada, toda esta gente moradita que pasa pues a ser inactivo. Pero en general, de las principales conclusiones de esta gráfica,
lo que nosotros podríamos decir es que una recuperación en términos de empleo y en términos de un menor porcentaje sustantivo de gente que deja a la población económicamente inactiva. Aquí lo que estamos viendo es, bueno, gente que reportó tener menores ingresos, los mismos ingresos o mayores ingresos en el 2020 comparado con el 2021. Entonces, las gráficas que estamos viendo en rojito, estas barras en rojito, lo que nos dicen es que al principio de la pandemia y durante el 2020 había 65% de la población mexicana que reportó tener menores ingresos de los que tenía antes de la pandemia. 65% de la población. Esto es un gran porcentaje de la población que se vio muy afectada en sus ingresos. 31% reportó que los ingresos no cambiaron. Estos son los típicos empleados probablemente en el sector formal que no vieron afectados sus ingresos y solo 3% de la población que vio aumentados o mejorados sus ingresos. Esto durante el año pasado. Este año que pasó, pues hay todavía un porcentaje de la población bien grande, 44% de la población, que tiene menores ingresos comparados a los que tenía antes de la pandemia, pero pues hay esta recuperación de 20 puntos, ¿no? De 20%, de 20 puntos en el porcentaje de la población que reporta estos menores ingresos. Los mismos ingresos mejora, 37% contra 31% el año pasado, y hay un porcentaje importante de la población que ve aumentados sus ingresos, de 3% a 18%. Entonces, en términos de ingresos, ¿qué podemos decir? Bueno, hay todavía un sector importante de la población que todavía no se recupera, pero en general estamos viendo una recuperación económica que también se está presentando. Si bien todavía no llegamos a los niveles que teníamos antes de la pandemia, estamos viendo que también en el tema de ingresos hay esta importante mejora. Y aquí lo que estamos viendo es, en general, cambios en los ingresos. Si ustedes ven esta gráfica como cortes transversales, otra vez, ¿qué pasó en el 2020? Pues 65% de la población dijo tener menores ingresos, como ya los vimos, 31% los mismos y 3% mayores ingresos, que es lo que justamente vimos en la gráfica anterior. Ahora, ¿por qué les pongo esta gráfica? Porque yo quiero ver, dada la misma población que teníamos en la pandemia durante el año pasado, ¿qué pasó a lo largo de este año? Y ahí tenemos que de este 65 que le había ido muy, muy mal, solo aproximadamente como ¿qué será? Como el 30% de ellos se quedaron con menores ingresos. Un porcentaje importante se fue a tener los mismos ingresos para este 2021 y un porcentaje también importante se fue a tener justamente mayores ingresos. Entonces, ¿qué nos dice esto? Sí, la pandemia pegó, pero ha habido cambios importantes en los ingresos, aún para aquel sector de la población que sufrió muy fuerte los ingresos de la pandemia. Aquí tenemos mes a mes utilizando esta encuesta como un monitoreo. Y aquí tenemos una diferenciación importante en cuanto se refiere a población que tiene niños, niñas y adolescentes en sus hogares y hogares que no tienen este tipo de población, sin niños, niñas y adolescentes. Entonces, primero fijémonos aquí en la barra que es como vino o rojo más oscuro. Y aquí lo que vemos es el porcentaje de la población que reporta que algún integrante ha perdido su empleo o su fuente de ingresos. Y aquí vemos cómo fue cambiando ese porcentaje a lo largo de los meses. Empezamos con mayo, cuando inicia la pandemia, y aquí teníamos 30% de la población con afectaciones en empleo o en ingresos. En junio, 28%. Julio, 29%. Agosto, 32%. Vean qué pasa para octubre.
Para octubre, este porcentaje aumenta de forma muy importante a 47%. En marzo se reduce ligeramente a 41% y empieza a dar signos de recuperación hacia mayo de este año, en donde la estadística es 38%. Entonces, va empeorando durante el año pasado hasta octubre, que es el nivel más alto, y luego empieza a recuperarse otra vez hacia este año. ¿Qué pasa cuando vemos estas mismas barras, estos mismos indicadores, dividiendo la población entre población con niños, niñas y adolescentes, y población que no tiene niños? Fíjense, estas son las diferencias entre la barra roja más clarita y la verde. Ahí vemos diferencias bien grandes, inclusive desde el comienzo de la pandemia el año pasado. 34% contra 23%, 34% contra 19%. Y así todos los meses. Vámonos al último dato que tenemos, que es mayo de este año. Ahí tenemos 46% de los hogares con niños, niñas y adolescentes había perdido su empleo o su ingreso, mientras que en hogares que no tienen niños es solamente el 27%. Entonces, una de las principales consecuencias que ya justamente estábamos apuntando hace un rato es que esta pandemia trae, discúlpenme, ya no sé cómo regresar. Bueno, esta pandemia lo que está trayendo es justamente estas diferencias muy grandes entre grupos. Había ya diferencias grandes entre, por ejemplo, los ricos y los pobres. Había diferencias grandes entre los hogares que tenían niños y no tenían niños, pero esta pandemia lo que está haciendo es justamente exacerbando esas diferencias y haciéndolas todavía más notorias. Aquí en esta gráfica, lo que les estoy mostrando es justamente también qué pasó a lo largo de este monitoreo, a lo largo de los meses, desde el año pasado, mayo, hasta mayo de este año. Y este es con reportes de hogares que dijeron haber perdido más del 50% de sus ingresos. Y esto es uno de los resultados más importantes que tuvimos durante el COVID. En el 2020 hubo un porcentaje importante de hogares que vio sus ingresos mermados más del 50%. Aquí tenemos que cuando lo vemos como total, empieza en mayo, 34% de los hogares viendo esta reducción tan importante de sus ingresos, bajó en junio a 24%, subió en julio a 28%, y luego fue recuperándose a lo largo de los meses para llegar a mayo de este año con solo 20% de sus hogares. O sea, 1 de cada 5 hogares mexicanos han visto en la pandemia ver reducidos sus ingresos 50% o más. Ahora, ¿qué pasa cuando vemos justamente estas diferencias entre hogares con niños y hogares sin niños? Los hogares con niños vemos que tienen reducciones también bien importantes, 36%, 23%, 27%, pero estas diferencias en hogares con niños no es mucho mayor o no es muy distinta. Entonces, en general podemos decir que estas pérdidas tan grandes de 50% más de los ingresos se distribuyen de forma equitativa entre hogares con y sin niños. Entonces decimos, bueno, por un lado, estas afectaciones han sido muy grandes en términos de empleo, han sido también muy grandes en términos de ingreso, sobre todo para algunos hogares. Y qué tipo de apoyos recibieron o ayudas específicas por parte del gobierno para hacerle frente a esta crisis. Y aquí vemos el porcentaje de familias que recibieron en México algún tipo de apoyo o programa social. No hubo muchos apoyos de emergencia, la verdad fueron muy, muy pequeños, ni siquiera se los voy a enseñar porque son muy pequeños. Aquí estoy agregando toda esta información de apoyos o programas sociales recibidos y vemos que en junio del año pasado, pues era aproximadamente 30% de los hogares en México que estaban recibiendo algún tipo de apoyo. Cuando hacemos esta diferenciación entre hogares con niños y sin niños, vemos que los hogares con niños efectivamente reciben un poco más, 32 contra 23. Si vamos viendo lo que pasó a lo largo de los meses,
sube ligeramente 40%, 36%, 39%. Más o menos el comportamiento es muy similar, pero a lo largo de todo este año de seguimiento que hemos hecho del ENCOVID, no hay ni siquiera uno de cada 2 hogares que estén recibiendo apoyos. Siempre está por debajo del 50%. Entonces, una de las principales recomendaciones aquí es que justamente en una pandemia, cuando uno recibe un shock, sobre todo un shock externo tan grande como el que recibimos los mexicanos, bueno, y todo el mundo, porque esto obviamente no fue único de México, uno hubiese esperado algún tipo de apoyo para hacerle frente a estos cambios tan drásticos que sufrieron los hogares, y básicamente en México no se percibieron cambios importantes en este sentido. No se recibieron apoyos o ayudas del gobierno específicos para hacerle frente a este tipo de situación. Y esto se nota. ¿Y por qué se nota? En esta gráfica que les estoy presentando aquí, ¿qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo que los hogares, por un lado, pierden su empleo, por otro lado, pierden sus ingresos de forma importante, no reciben importantes ayudas por parte del gobierno. Entonces, algo tienen que hacer para hacerle frente a esta crisis. Y esta gráfica lo que nos habla es de qué justamente hicieron los hogares para hacerle frente a esta crisis, y muy, muy tristemente, estas cosas que hicieron los hogares para hacer frente a la crisis están poniendo en riesgo el patrimonio de la población. Entonces vemos qué hicieron. En el primer panel vemos nosotros, dice dejar de pagar deudas, renta o servicios. Empezó con 34% a principio de la pandemia, fue subiendo 38, 47, 49 y acaba en este año en 48%. 48% de los hogares dejaron de pagar deudas, renta o servicios. Y no tengo que decirles qué pasa cuando ustedes dejan de pagar deudas, dejan de pagar intereses, los intereses se los comen y van reduciendo su patrimonio y sus ingresos a mediano y largo plazos. Segunda estrategia, pedir prestado a familiares, amigos o bancos. ¿Qué fue lo que pasó? Pues tuvieron que endeudarse. Pedir prestado, empezamos en 38% a principios de la pandemia en mayo, fue creciendo 54, 58, 62% en marzo de este año y termina en 59% en mayo de este año. 6 de cada 10 mexicanos tuvieron que pedir prestado a familiares, amigos o bancos para hacerle frente a esto. Empeñar o vender bienes para los que los tenían empezó en 16%, subió hasta 33% en marzo de este año, bajó a 27%. Gente que tuvo que empezar a trabajar en un segundo empleo o que tuvo que salir a trabajar aunque no hubiese trabajado antes, sube de 10% hasta el 38 y 35%. Y finalmente, y esto que es bien grave y que no les voy a poder presentar hoy más a profundidad, pero también hay muchos datos de esto que pueden buscar en la página del EQUIDE, que tiene que ver con gente que dejó de adquirir medicamentos, que estaba enferma de alguna enfermedad crónica y que muy desafortunadamente no contaba con los recursos para hacerle frente a sus enfermedades, y esto fue creciendo de 10% en julio del año pasado a 16% en mayo de este año. 16% de la población dejó de poder comprar medicamentos para atender sus temas de salud. Entonces, esta es una de las formas en cómo está siguiendo, en cómo está efectivamente actuando o reaccionando la población. Voy al tema de seguridad alimentaria, que tiene que ver con este acceso a la alimentación, a tener una alimentación sana, nutritiva y adecuada. ¿Qué pasa? Los datos que nosotros tenemos oficiales de la INSANUD, que recolecta el Instituto Nacional de Salud Pública, decían que antes de la pandemia 45% de la población accedía a una alimentación adecuada. Nosotros a partir de abril levantamos la misma escala, la escala corta de la ELCSA, para medir justamente este acceso a la alimentación, y de hecho validamos esta escala, ya está publicado en la revista del Instituto Nacional de Salud Pública para hacerse telefónicamente. Ahí empieza a caer
el acceso a la alimentación, 39% en abril, mayo, 31%, junio, 29%. Vean, julio, el dato más bajo de todo el año pasado, 24% de la población ya no, que solo tiene acceso a una alimentación adecuada. Y luego fue recuperándose a lo largo del tiempo, hasta llegar a mayo de este año, 32%, todavía a niveles muy bajos comparado con lo que teníamos antes de la pandemia. Cuando vemos qué ocurre en términos de hogares con niños, niñas, adolescentes y hogares sin niños, vemos que la seguridad alimentaria es todavía más baja, más precaria en hogares con niños. Cuando el promedio de todo el año es 38% en hogares sin niños, el promedio de esta seguridad alimentaria en hogares con niños es solamente 24%. Entonces, otra vez, son esos hogares que tienen niños, niñas y adolescentes los que más ven afectados sus niveles de acceso a la alimentación. Aquí lo que digo es, bueno, si está bajando la seguridad alimentaria, ¿qué está ocurriendo con la inseguridad alimentaria? Que justamente lo que mide es, cuando es leve, es la preocupación que tienen los hogares de no acceder a una alimentación adecuada. Cuando es inseguridad moderada, es esta falta de calidad en los alimentos. Están comprando alimentos, pero con menor calidad. Y cuando se trata de la severa es cuando a los hogares les hace falta la cantidad, los alimentos, tienen hambre, pasan hambre. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con la inseguridad leve? Ha ido mejorándose de 46% a 38% a lo largo de todos los meses. La moderada básicamente se ha quedado por ahí en los 20, no ha cambiado mucho, pero la seguridad severa sí aumentó, sobre todo hacia marzo de este año, hacia diciembre y marzo de este año, y se recupera afortunadamente hacia mayo de este año. Esta severa es la que tiene que ver con hambre, entonces es muy preocupante porque tiene secuelas importantes en términos de nutrición, de crecimiento de los niños y en términos de la salud de los individuos. Y lo que estamos viendo es otra vez esta gráfica que habla de estos niveles que ya vimos, pero otra vez aquí es para ver estas transiciones. Este 39% de las personas que tenían seguridad alimentaria en el 2020, ¿qué le pasó? Pues pasaron algunas a inseguridad leve, algunas otras a inseguridad severa y muy poquitas a inseguridad moderada. Entonces, las transiciones en general, lo que nos dice esta gráfica es que no es que alguien pase, por ejemplo, de tener seguridad alimentaria y de repente no tener absolutamente nada que comer y tener hambre, sino estas transiciones son leves. Generalmente gente que tiene seguridad alimentaria pasa a inseguridad moderada o a inseguridad leve, o gente que está en inseguridad moderada pasa a inseguridad leve, y estos cambios no son tan drásticos. Vamos a ver lo que tiene que ver con el regreso a clases y el tema educativo, dado el congreso en el que estamos ahorita. Y en general, tenemos que la mayor parte de los niños pudieron acceder a clases a distancia. Nada más 1 de cada 10 no pudo hacerlo. Ahora, se dice poco, 1 de cada 10% de la población. Pero si caes en ese porcentaje, pues tienes obviamente consecuencias bien importantes para tu educación, para tu productividad, para tu desarrollo en el futuro. Cuando vemos estas diferencias que ocurren entre los hogares de estratos socioeconómicos bajos comparados con estratos socioeconómicos más altos, estas diferencias, por ejemplo, váyanse al panel de mayo, que es este último, son bien drásticas, porque aquí tenemos que 13% de la población no accedió a clases a distancia, pero en los estratos socioeconómicos bajos, 13% de los niños. Sin embargo, en los estratos socioeconómicos altos es solo 5% de los niños. Entonces vemos otra vez que estas diferencias entre los que más tienen y menos tienen se acentúan con la pandemia y se están acentuando en este caso, en este indicador que tiene que ver con la gente que tuvo la posibilidad de tomar las clases a distancia. Aquí vemos el porcentaje de hogares que reportaron que algún niño, niña o adolescente había dejado de tomar clases.
Y aquí estamos viendo lo que ocurre, por ejemplo, en agosto contra lo que ocurre en mayo de este año. Y otra vez vemos que este porcentaje para mayo de este año, fijémonos en este último panel, es mucho más grande para los estratos socioeconómicos bajos. 29% contra solo el 9% en los estratos altos. Entonces, otra vez aquí lo que estamos viendo es justamente estas diferencias tan grandes que se dan y se acentúan, porque fíjense cómo aumenta a lo largo del tiempo este tipo de indicador. Empezamos en agosto del año pasado, andaba por ahí del 7%, y en mayo de este año es 18%. Entonces, cómo la pandemia acentúa estas diferencias a lo largo del tiempo. Vamos a lo que tiene que ver con desafiliación escolar. 8% de los hogares con integrantes entre 4 y 17 años reportan que algún menor no se inscribió en el actual ciclo escolar. Estamos hablando, hubo 3 ciclos escolares durante la pandemia, el que terminó de marzo a junio, julio del 2020, el que ocurrió durante el 2020, el 2021 y el actual, el que empieza ahorita en 2021 y termina el año que entra. En este ciclo escolar actual, 8% de los hogares con integrantes en esta edad reportaron que algún menor no se inscribió. 58% de los que abandonaron la escuela tienen entre 14 y 17 años, son adolescentes. 52% son hombres y 31% abandonaron la primaria, 23% la secundaria y 34% la preparatoria, ligeramente más grande en la preparatoria. Y aquí nada más un poco de estadísticas acerca de cuáles fueron estos motivos que llevaron a los niños a abandonar la escuela. Tenemos porque no tenían internet o porque no tenían computadora, el 35% de los que abandonaron. Por falta de dinero o recursos, el 27%. Y porque les costaba trabajo seguir la educación a distancia, el 22%. Entonces, estos son motivos o razones que probablemente a través de una intervención pública podrían mejorarse. Aquí tenemos información de no se tiene información de todavía que yo haya visto. Hay algún estudio por ahí que está haciendo el Departamento de Educación, de hecho, de la Ibero, que es muy prometedor en este caso, pero de cuáles son los efectos en términos del aprendizaje. Si aprendieron los niños más, si aprendieron menos, cuánto menos. Todavía no tenemos mucha información, pero entonces lo que hicimos aquí fue preguntarles a los propios hogares cómo sentían que había sido este aprendizaje de los niños. Y aquí 3 de cada 4 hogares consideraron que el aprendizaje fue peor comparado con el aprendizaje que tenían en clases presenciales. 74% en diciembre del año pasado, 72% dicen que es peor en marzo de este año y 72% en mayo de este año. O sea, no cambia. ¿Sí? Gente que piensa que estuvo igual, 5, 7 y 12%, y gente que incluso reporta que mejoró 21 y 15%. Entonces, en general, pues para la mayor parte de los hogares, ellos piensan que el aprendizaje estuvo peor. Regreso escolar y condiciones de las escuelas. Un gran porcentaje de los entrevistados cree que las escuelas no tienen, y esto es a octubre de este año, no tienen las instalaciones y las capacidades para un regreso seguro a clases. En preescolar, 38% dicen que no, primaria 37%, secundaria 40% y preparatoria 31%. Pero a pesar de lo anterior, los niños están muy contentos, entusiastas, emocionados con el regreso a clases. 98% en preescolar, 89% en primaria, 93% en secundaria y 89% en preparatoria. Bueno, el último tema que voy a tocar es el que tiene que ver con estos impactos que nosotros le hemos llamado la pandemia que sigue, la pandemia que viene, que tiene que ver con los temas de salud mental y estas tensiones que se dan dentro del hogar. ¿Por qué podría haber tensiones en términos de salud mental o por qué podría haber impactos grandes en la salud mental? Acuérdense que... Doctora Teruel, le quedan 2 minutos para esta parte breve. Ya voy a decir muy rápidamente cuáles son los temas
salud mental, aquí tenemos básicamente constante a lo largo de todo el monitoreo, 30% de temas de salud mental, de ansiedad. Esta es una escala de ansiedad, cuando normalmente anda por ahí del 10-12%. Entonces, la pandemia los mandó al cielo. En términos de los niños es muy difícil medir este tipo de indicadores, pero medimos comportamientos y lo que hemos visto es que los niños han aumentado el estar agresivo o terco a lo largo del tiempo terriblemente, de 11% a 25%, 24%, estar muy triste o con falta de ánimo de 10% a 26%. Estos son comportamientos que están relacionados con temas de salud mental. Y ya me voy a ir a las conclusiones. Más bien, la pandemia ha creado grandes retos para las familias mexicanas, dificultades que van a perdurar más allá de esta crisis sanitaria. Ha habido subpoblaciones que han sufrido mucho, las mujeres, los hogares con niños, niñas, adolescentes y los hogares más pobres. Las secuelas se vislumbran en temas de salud muy grandes en términos de ingresos, a pesar de que vamos viendo estas recuperaciones, pero aunque los efectos económicos negativos empiezan a reducirse, las secuelas de esos impactos van a seguir ahí. En términos educativos, me preocupa que las escuelas abran sin estar listos para proveer esta ayuda en términos de la salud mental y en términos de que no están listos. Como siempre, los de nivel socioeconómico más alto son los que están recibiendo los golpes más fuertes. Y aquí la dejo. Perdón por extenderme. Gracias. No, muchas gracias. La verdad estábamos todos tan concentrados que yo cuando vi el tiempo ya era bastante. Bueno, hay varios comentarios, felicitaciones, agradecen esta presentación sobre todo eso y bueno, pues valoran el trabajo de Equide en la Ibero. Y bueno, pues adelante, María Eugenia, doctora Letelier, un gusto y bueno, pues no digo más para darte la palabra. Muchísimas gracias, muchas gracias por la invitación al Congreso, muchas gracias por la presentación que hemos podido escuchar con absoluta concentración, porque son temas que no solamente cruzan en México, yo diría que en toda América Latina y a nivel mundial. Por lo tanto, son tendencias que nos hacen también una radiografía de nosotros mismos, ¿no? Yo voy a hacer una presentación que es breve, pero sí me gustaría colocarla ahora, compartirla y ir resaltando algunos temas que me parece que son, que nos suscita, digamos, la conferencia de la doctora Teruel, ¿no? Entonces parto por hacer esa pregunta, ¿no? ¿Qué reflexiones suscita el estudio? Y yo creo que los resultados del estudio, de alguna manera, están evidenciando una radiografía de lo que ocurre con nuestra sociedad latinoamericana. Y yo creo que incluso me atrevería a pensar que no solamente en nuestro continente, sino que a nivel mundial, ¿no? ¿Por qué digo esto? Antes de la pandemia ya teníamos un diagnóstico de las fuertes desigualdades en nuestra región latinoamericana. Es un diagnóstico que además es persistente. Nos señala aquí, es un informe, ¿no es verdad?, de la OECD, del cual Chile y México somos los países latinoamericanos que formamos parte de la OECD. Por lo tanto, uno dice, aquí hay una reflexión, y dice la desigualdad del ingreso se mantiene alta, la informalidad en el empleo se ha convertido en un problema persistente y aumentan los índices de violencia en la región. Estos son temas que son persistentes. Si uno mira cualquiera de los informes previos, estamos, digamos, con un diagnóstico similar. Y el más reciente, en el año 2021, que está elaborado por el PNUD, la CEPAL, es decir, este sí es a nivel latinoamericano, el otro es a nivel de los países de la OCDE, o tiene una mirada desde la OECD, esta es una mirada latinoamericana,
y plantea que los múltiples crisis de la pandemia del COVID-19 han pesado más sobre los que ya se habían quedado atrás, exacerbando aún más, como lo decía la doctora Teruel, las desigualdades a lo largo del 2021. Y esto ha tomado diferentes formas, que van desde impactos desiguales sobre los ingresos de los hogares a una incidencia cada vez mayor de violencia doméstica, como justamente estábamos viendo a través de los temas de salud. Yo no sé si solamente salud mental, sino que del bienestar de las personas, ¿no? ¿Verdad? Lo que significa el bienestar social. Bueno, y aquí vemos los cambios, ¿no? ¿Verdad? Hacia métodos remotos que también han implicado mayor disparidad, digamos, en términos de el acceso de los hogares. Entonces quiero empezar con esto, ¿no? Como aquí estamos frente a una desigualdad estructural que es previa a la pandemia y que lo que hace la pandemia es exacerbarla. Lo mismo en relación con los efectos en educación en América Latina y el Caribe. Ya Graciela nos mostraba, digamos, estas tendencias con datos duros recientes. Esto es lo que planteaba la UNESCO, la CEPAL UNESCO del año 2020, donde ustedes aquí pueden leer lo que implica, digamos, este diagnóstico previo. Digo previo porque exactamente como señalaba Graciela, al principio uno pensó que la pandemia era algo que iba a ser, bueno, es más, yo creo que eso sucedió en toda América Latina. En los ministerios de educación al principio adelantaron vacaciones a los docentes porque se suponía que así, cuando ya la pandemia estuviera superada, esas horas de los docentes ya no se iban a cancelar extra, digámoslo así. Esto se pensó al principio, por lo menos en mi país, nosotros entramos a clases en marzo, es el calendario escolar. Bueno, en abril hubo vacaciones adelantadas, preveyendo que se iba a volver a clases en junio. Entonces, hubo, digamos, también un aprendizaje social, pero aquí están los datos que nos muestran cómo el cierre de escuelas afecta a más de 165 millones de estudiantes. O sea, es algo impensable. Si ustedes me dicen esto hace 5 años atrás, nadie lo podía pensar. Bueno, y los otros datos aquí que tenemos, ¿no es verdad? Como el riesgo de abandono, las diferencias por cuartiles de ingresos, y el tema también y el afecto de los temas socioemocionales. ¿Esto es solamente lo que ocurre en México? Desde luego no. Yo aquí solamente quiero decirles que simultáneamente la UNICEF hizo estudios en toda América Latina y el Caribe, y que los resultados que nos presenta la doctora Teruel no son tan distintos a lo que ocurre, por lo menos en Chile, que es el dato que tomé, digamos, solamente con la idea de señalar como el alcance, la extensión del impacto de la pandemia en todo nuestro continente, ¿no? Entonces, podemos decirnos, ¿verdad?, que sobre todo con los niños y adolescentes, el tema es exactamente la misma tendencia, ¿no? Y se puede hablar de la pospandemia. Yo creo que aquí hay un tema que también uno debería reflexionar. ¿Es esto un ciclo para decir un antes y un después? Creo que ya hay algo que tenemos que pensarlo, porque existe esta línea divisoria entre la pandemia y la pospandemia. Los datos que nos muestra Graciela y los datos que nosotros podemos observar es que este es un ciclo pandémico que tiene una intermitencia. Lo mismo que ella planteaba de la dificultad que tienen los propios padres por inseguridad de mandar a los hijos a la escuela. Esto de que resulta con que vas a un espacio y luego eres un contacto estrecho de otra persona, entonces tienes que retrotraerte de nuevo. El tema del mercado de trabajo, claro, en general ha habido un cierto respiro, yo diría, no es una tendencia, digamos, a incrementarse en forma constante. Yo creo que hay un cierto respiro, por lo menos en los datos que nosotros podemos observar desde acá,
porque efectivamente hay una mayor apertura del mercado de trabajo. No obstante, también hay un retrotraimiento en muchos otros aspectos, y sobre todo en el ámbito educacional. Entonces, quizás la gran pregunta o la pregunta que hay detrás, ¿en qué situación estamos? Ya sabemos que la pandemia no duró los 3 meses que pensábamos. Ya sabemos que no era el tema de China o de Europa, sino que nos está afectando a todos. Ya sabemos además que el factor climático no influye tan poderosamente como para decir en el verano hay menos contagios. Temas de este tipo que estamos aprendiendo. Entonces, yo creo que allí hay, o sea, evidentemente uno dice hay un impacto muy fuerte de la pandemia, pero ¿cuál va a ser los vectores futuros? Yo creo que todavía no lo sabemos. Y en ese sentido, y retomando un poco como una visión más general, nosotros estamos frente a una crisis múltiple y compleja, que lo que hace la pandemia es simplemente develarnos o exacerbar, digamos, temas que ya venían siendo discutidos desde no solamente años, desde décadas. O sea, ya tenemos en los años 70 una serie de, no sé, Hans Jonas y otros autores más que nos hablan de la ética, de la responsabilidad con las generaciones futuras. ¿Por qué? Porque esta crisis, esta es una crisis que afecta a la dimensión medioambiental, a la energética, como bien nos planteaba Graciela, la dimensión alimentaria, la escasez de alimentos, los precios. Claro, cuando la FAO hace una investigación y nos habla de la crisis alimentaria en los hogares pobres, eso se llama hambre. Y eso es algo que nosotros, o la desnutrición infantil, eran temas que estaban relativamente superados y ahora vuelven. Entonces hay una dimensión sanitaria, obviamente, de la crisis. Está todo el tema demográfico, la crisis migratoria, porque también el tema de los propios impactos en el medio ambiente genera también el desplazamiento de poblaciones los temas del debilitamiento institucional de los gobiernos, de los estados, el agotamiento de un modelo extractivista, que eso para nosotros por lo menos es absolutamente relevante, porque se extrae el cobre, se extraen las riquezas, pero la producción interna no existe. Entonces, o existe muy reducidamente para no. Entonces, hay un contexto múltiple que nos afecta como humanidad. Por eso es que cuando hablamos como el derecho a la educación, no solamente estamos hablando o de los derechos humanos, yo creo que estamos frente a un derecho que es vital, cómo nos encontramos frente a la vida nuestra como seres humanos en el planeta. Bueno, y eso repercute, ¿no es verdad?, también en todo el sistema, lo que son, o sea, cómo esta crisis planetaria también afecta al sistema educativo y lo interpela una visión del sistema educativo que ha sido tradicional desde el siglo XIX o antes, y que hoy día se pone en cuestión. ¿Por qué? Porque volvemos, digamos, primero hay un tema, digamos, con esta rigidez del sistema educativo que en esta situación de pandemia en que de pronto se desplaza el hábitat de la escuela, que era el hábitat entendido como el hábitat del aprendizaje, se desplaza hacia los hogares. Hay una intergeneracionalidad, por decirlo así, una transgeneracionalidad con respecto a los aprendizajes, pero también se descubre cómo estos conocimientos estancos de pronto aparecen como algo que es necesario. La realidad, la vida, la complejidad del mundo lleva a la necesidad también de una visión más transdisciplinar. Entonces, está afectando también, no solamente en términos de cómo el sistema educativo ha vivido el impacto de la no presencialidad, sino que también el cuestionamiento sobre aspectos claves que están dentro del sistema. Si uno recorre América Latina, nosotros hicimos una investigación en 18 países, en todos ellos, hubo que hacer, hay una dimensión pedagógica en que hubo que se hicieron reducción de los currículums, se hicieron
como una síntesis de aquello de lo más importante. Y de pronto los profesores dijeron, bueno, pues si esto es realmente lo que hay que enseñar, aquí sobra mucho currículum, pero no es que sobre aprendizaje, es que sobran muchos contenidos que es necesario articular para que exista realmente un aprendizaje y que no sea una repetición de conceptos aislados. Está el tema socioemocional, que muy bien lo planteaba la doctora. ¿Cómo tú, cómo nos colocamos frente, no solamente estudiantes, todos los sujetos de educación? Estoy hablando también de los docentes. Los docentes también han vivido todos los traumas, digamos, de esta situación. Estamos viendo cómo una comunidad escolar entera tiene que hacer frente a temas que antes no se veían como prioritarios, porque antes estábamos pensando en el TIMSS, estábamos pensando en el PISA, estábamos pensando en la evaluación. Lo único que la calidad era igual a logro de aprendizaje medido en pruebas estandarizadas. Yo no estoy negando la importancia de esas pruebas, pero sí estoy diciendo que es esa visión única que se instaló es la que muchas veces nos llevó a perder dos cosas importantísimas dentro del sistema educativo: los temas socioemocionales y, muy ligado a ellos, los temas éticos, los valores, el vivir la solidaridad, vivir la comunidad, vivir el espacio de encuentro con los otros. Esto a nivel microsistémico, digamos, lo que nos pasa a nosotros. Yo creo que estamos viviendo como humanidad algo que quizás, quizás sucedió en la Primera y la Segunda Guerra Mundial, pero nosotros en América Latina no teníamos tampoco ese registro histórico. Tenemos muchos registros históricos como Tlatelolco y otros, pero no, esta sensación de incertidumbre, esta sensación que nos deja a toda la humanidad como en suspenso, es también una sensación de vulnerabilidad que vive el individuo, que está muy ligado a estos aspectos socioemocionales. Y tenemos otra cosa que es un poco lo que nos pasa ahora: deberíamos estar en Puebla, deberíamos estar mirándonos los ojos o a la cara, o riéndonos, o tomándonos un café juntas, y no, estamos habitando un nuevo territorio, un territorio digital. Yo estoy sentada en mi casa, en mi escritorio, y al mismo tiempo estoy con ustedes. Es una sensación, ¿no es verdad?, nueva. Muchos de nosotros tuvimos que hacer una adaptación forzosa al entorno digital, y eso nos llevó, digamos, a un aprendizaje muy rápido. Pero sin embargo, nada reemplaza la interacción con otros, la interacción humana. Y eso también pasa en la escuela. Nada lo reemplaza. Los niños, como decía Graciela, felices de volver, felices de estar con otros. Yo, persona adulta, también soy feliz cuando estoy con otros. Es lo que nos hace humanos. Entonces, estamos aprendiendo a este territorio digital en el cual hay muchos aspectos que son muy complicados desde el punto de vista socioemocional, por todo lo que ya se conoce de cómo se hace la interacción con las redes, a veces denostando a otro, a veces con muchas dificultades. No, las cosas no son tan de blanco y negro, digamos. El territorio digital es muy conflictivo, especialmente para los adolescentes. Es muy conflictivo y hay varias investigaciones, pero bueno, todo este contexto múltiple y complejo se da también entre medio de movimientos sociales emergentes, con una centralidad de los derechos humanos, con una mirada al buen vivir y a la educación como un derecho vital. Voy a ir más rápido porque me imagino que no tengo mucho tiempo. Entonces, ¿qué hacer? ¿Desde dónde pensar el futuro? Y yo creo que aquí Graciela justamente apunta, por ejemplo, todo el tema político institucional, lo que significa la generación de redes de protección basadas en enfoque de derecho. Es decir, el Estado de alguna manera cómo protege a sus habitantes, no solamente cómo los hace consumir o cómo los hace mirar, digamos, bienes, sino que el gran tema es la protección social. ¿Cómo hacemos que exista un sistema de protección social? El tema, no es verdad, que habíamos hablado de cómo la educación tiene que tener, lo decía también
en la conferencia magistral el profesor Philippe, perdón, el tema de la misión de la educación, la misión en tanto generación de valores y en tanto solidaridad humana. Bueno, y el tema de los derechos, ¿no es verdad? Y creo que también es muy importante la conciencia que hemos ido tomando paulatinamente, no sé si paulatinamente, pero que hemos ido tomando del tema del territorio, la comunidad, la generación de una identidad, del espacio de pertenencia. ¿Desde dónde mirar el futuro? Y aquí, este es un muralista peruano maravilloso, y las ideas fundamentales aquí se basan, bueno, sí, en Paulo Freire, pero en toda la visión, digamos, de la educación humanista, ¿no? ¿Cómo se construye con esperanza el futuro, no? Y algunas claves, ¿no es verdad? No solamente desde Freire, yo creo que ha habido todo un movimiento histórico en torno al tema. También me atrevo a mencionar a Bauman, que es el sociólogo más importante del siglo XX, a mi juicio, muerto recientemente, que también tiene la visión esta de la esperanza, y, bueno, desde su propia historia o biografía de vida, ¿no? Entonces, cuando uno piensa en la esperanza se educa, se construye. No es algo que está como una utopía vana, ¿no es verdad? Que está por allí lejos. No hay esperanza en el puro esperar, dice Freire. No es pura esperanza vana en un futuro lejano. La esperanza es una necesidad ontológica, o sea, es una necesidad del ser, de nosotros seres humanos. Si la meta es la construcción de un mañana diferente, su construcción tiene que ser iniciada hoy. Esto también, digamos, bueno, ahí están otros educadores como Giraud, que también van recordándonos esto. Y para finalizar, estos son los vértices que a mi juicio adquiere la esperanza. ¿Y por qué pienso en la esperanza? ¿Por qué hoy día la esperanza? Porque estamos habitando un mundo que solamente podemos proyectarlo con esta visión de construcción de una esperanza distinta. Freire lo decía como los inéditos viables, aquello que está en el vértice y que tenemos que buscar, atrevernos a buscar. Y la esperanza tiene un recorrido histórico. Nosotros vemos cómo la historia de la humanidad también siempre ha habido, tenemos como esta herencia, ¿no es verdad?, de la búsqueda por una sociedad mejor. Tenemos también el tema, la esperanza se construye con confianza, y yo creo que ese es un gran tema, la convivencia, la confianza, el creer en el otro. Cómo las comunidades muchas veces se han perdido como aquellos lazos de identidad o que las entrelazan, que muchas veces genera, digamos, que de alguna manera es producto de una exacerbación del individualismo que nos ha sometido este modelo neoliberal en el cual, bueno, Chile es un buen ejemplo de cómo ese proceso histórico nos ha llevado a un individualismo exacerbado que finalmente, si no crees en el otro, si no tienes confianza, tampoco tienes esperanza. Confianza en el futuro, pero la confianza también se adquiere en el día a día, en la convivencia cotidiana, en nuestras universidades, las confianzas de los propios estudiantes, entre las comunidades. Bueno, y creo por último que, claro, es decir, sin esperanza tampoco tiene mucho sentido la existencia individual, este elemento ontológico, ¿no? Como uno siempre, a pesar de las circunstancias, si uno mira incluso a través del arte, que creo que es algo esencial, cómo se articulan, es capaz las personas humanas siempre de encontrar un hueco para la esperanza. Y creo que también es un desafío respecto a las prácticas educativas. La práctica educativa requiere una visión de futuro. Y creo que en eso sí podemos apostar en que el aprendizaje nos hace
quizás es lo que nos hace profundamente humanos. Y yo creo que allí, bueno, hay muchos futuros posibles, como dice, hay un proyecto de la UNESCO, pero en esos futuros posibles siempre el aprendizaje será la identidad del ser humano. Y aquí está mi pregunta para la doctora Teruel. ¿Cómo construimos hoy un futuro con esperanza a partir de los datos que nos presenta? Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Letelier. Hay muchos comentarios y felicitaciones en los asistentes y escuchas. Y bueno, pues un gusto haber estado aquí con ambas. Doctora Graciela, adelante. Muchas gracias por tus comentarios, María Eugenia. Yo creo que es la pregunta, ¿cómo construir este futuro con esperanza? La manera en como yo lo he pensado a lo largo de mi carrera es que efectivamente lo que medimos lo podemos mejorar. Lo que no medimos, no tenemos un diagnóstico, no sabemos qué tan grande es el problema y entonces es difícil mejorarlo. Y entonces, en ese sentido, comenzar diciendo que este tipo de mediciones son importantes, sobre todo en un contexto en el cual los datos se desprecian, la evidencia científica se desprecia, la evaluación se desprecia. Entonces, en este contexto, me parece bien importante tener una medición objetiva, una medición rigurosa. Obviamente, es una medición limitada, porque nosotros quisiéramos tener, obviamente, un panorama pues muchísimo más amplio de las afectaciones en el bienestar. Como tú lo dijiste, el bienestar no son estos 4 indicadores o 5 indicadores que presento yo. El bienestar va, de hecho, muchísimo más allá, involucra no solo otras dimensiones, sino la interacción de muchas dimensiones. Entonces, esto es un ejercicio que pudimos hacer desde la universidad, gracias al apoyo de la universidad misma y al apoyo de UNICEF, que de hecho ha sido nuestro socio a lo largo de todo este camino. Pero creo que tenemos que comenzar por entender muy bien de qué tamaño es el problema para poder empezar a vislumbrar las soluciones. Creo yo, por ejemplo, que derivado de los datos que nosotros obtenemos, queda muy claro que había espacio para políticas públicas dirigidas a cierto tipo de sectores y que no se plantearon, no se hicieron, ni siquiera se comentaron, o sea, porque nosotros hemos venido duro y dale con este tema, pues desde mayo del año pasado, que fue cuando presentamos los primeros resultados que recabamos en abril, y decíamos, no están recibiendo programas sociales, están teniendo un golpe muy, muy fuerte, habría la posibilidad de dar, por ejemplo, transferencias por un tiempo, o sea, no que se volvieran programas sociales, no que se volvieran permanentes, pero sí habíamos identificado cierto tipo de sectores que se hubiesen beneficiado mucho y la pandemia hubiera pegado menos fuerte si se hubiera ayudado y no se hizo. Entonces, pues en ese sentido, creo yo que hay muchas áreas de oportunidad que salen de este estudio. Por ejemplo, el tema de la salud mental. Estábamos viendo una conferencia de la doctora Medina Mora, especialista en todos los temas de salud mental. Nos decía, es que no hay oferta de servicios. Está muy bien, está diagnosticada ahorita que efectivamente uno de los grandes temas o impactos negativos de la pandemia es el tema de salud mental, sobre todo en adolescentes, en niños y en adultos. Y la pregunta es, ni siquiera saben, ni siquiera existe el diagnóstico, un lugar donde puedan ir a ver si efectivamente tienen el problema, mucho menos atenderse, porque son temas que conllevan tiempo, ¿no? Y se tiene que atender a lo largo de meses o de años, dependiendo de qué tan grave y qué tan severo sea, pero que sin duda tiene impactos importantes en el ausentismo, en la productividad de la población, como veíamos. Hay gente que pues simplemente no puede realizar sus actividades como antes lo hacía. Entonces, sí necesitan ayuda y sí necesitan una intervención y no hay una oferta de servicios de salud adecuada para ello, ¿no? Entonces,
creo yo que empecemos por decir, miramos las cosas que podamos medir y apuntemos hacia estas como grandes soluciones, estas grandes políticas públicas que se podrían todavía llegar a cabo. Yo creo que todavía hay tiempo, porque la pandemia no ha terminado y las secuelas van a durar mucho más tiempo de lo que dura la crisis sanitaria. Sí, bueno, tenemos tiempo para una reacción todavía de María Eugenia. ¿Algún comentario más? Hay muchas felicitaciones. Hay una persona que dice que, bueno, pues este diálogo magistral ya casi le sacó las lágrimas, ¿no? Otros que comentan pues de la relevancia de estos datos, en efecto, pues yo creo que hay que saberlos, ¿no? O sea, es necesario saberlos y difundirlos, porque eso nos da posibilidades de interacción. O sea, ¿cuántos círculos de estudio de Linea dejaron de llevarse a cabo, ¿no? Y eran espacios familiares casi en el caso de México, ¿no? Familiares, o sea, un círculo con 3 vecinas, ¿no? Y la coordinadora y los hijos de todas ahí escuchando. Dejaron de llevarse a cabo esos círculos. ¿Cuántos espacios no institucionalizados ya dejaron de existir durante la pandemia, ¿no? Entonces yo creo que tenemos un reto muy importante en términos de a qué estamos llegando a las escuelas, ¿no? Y cómo lo vamos a hacer. Y retos para la investigación educativa, que ahí yo pondría el acento para una expresión de ambas para ir cerrando este excelente diálogo. Sí, no, yo creo que estamos todos quedamos todos pensando. Yo recojo, digamos, y estoy completamente de acuerdo con Graciela, en que el tener datos, tener información es una base fundamental para saber qué hacer. El tema es que muchas veces eso, la temporalidad entre las necesidades y la disponibilidad de información a veces no calza, ¿no? Y efectivamente yo creo que nos dejó un poco, o sea, si yo lo reflexiono desde mi país, no hubo tampoco ayudas efectivas al inicio. Es más, por ejemplo, lo primero que se hizo fue distribuir canastas de alimentos, que eran cajas, pero sin ningún criterio, sino que era repartir alimentos que te duraban a lo mejor para 3 días, 4 días, 5 días. Y recién después, ya pasado varios meses, empezó con algo que yo creo que es mucho más efectivo, que hay que reconocerlo, que es un bono, digamos, que es universal, además. Y eso permitió efectivamente una mejora. Pero el tema, yo creo que eso es como el cuánto de la información permite reaccionar en políticas públicas eficientes. Pero también cuánto de las políticas públicas, cuánto de los gobiernos o de los estados están por hacer políticas públicas eficientes. Y ahí tenemos un tema gravísimo, que yo creo que estamos con una debilidad institucional muy fuerte. Nuestros estados, y yo lo pienso también en México y en América Latina en general, hubo un momento en que nuestros estados nacionales decidían la producción, tenían en sus manos los servicios, tenían en sus manos los bienes y los servicios del país, ¿no? Esto se ha ido mundializando, o sea, la economía se ha ido mundializando y tenemos la Barrick-Gold en todos lados y tenemos las grandes, o sea, en el fondo, ¿cuánto de los efectivamente la economía es nacional o realmente es mundial? Y entonces esa debilidad económica es una debilidad también política. Y también, es una debilidad que está cruzada por otros elementos que lo hacen enormemente complejo. Estamos viviendo una violencia muy grande. Estamos viviendo una violencia que además tiene una raíz fuertísima en temas de narcotráfico, en otras, las maras o en otras expresiones de esto. Estamos viviendo poblaciones que se tienen que desplazar porque no tienen de qué ni cómo vivir. Y esto está acentuando toda la dificultad de generar espacios de bienestar. Por eso es que se vuelve, digamos, a esta idea del buen vivir, de la vida buena,
porque es volver a la raíz, es volver a lo que el ser humano necesita. Entonces estamos, yo me atrevería a decir, en una transición de una era en la humanidad. Estamos pasando por un tránsito de era. Y creo que de alguna manera somos testigos de cosas que no nos imaginamos nunca. Incluso, digamos, si tú piensas, todo el acceso a la tecnología es muy reciente, es de los años 90 en adelante. Los ordenadores, los computadores, en fin, son de los años 90 en adelante. No es nada en la historia de la humanidad. Hay un cambio de era que se presenta a todos los niveles. Y bueno, yo que sé, la esperanza de vida, hay un montón de cosas que nos están indicando cambios profundos. Y somos testigos de eso. Pues sí, hay varios comentarios de cómo todo esto nos interpela, ¿no? Cómo pues hay que construir esas posibilidades, ¿no? Esos inéditos que nos planteabas, María Eugenia. Y bueno, pues tenemos todavía tiempo para, si hay otras preguntas, acá las puedo ver. También preguntaban por publicaciones, ya les comenté que está la de la Revista Mexicana de Sociología, en el caso de la doctora Teruel. Y bueno, también si ya está el documento de CLADE para los que es la campaña latinoamericana por el derecho a la educación, donde participa María Eugenia junto con dos colegas mexicanas, Gloria Hernández y Sara Elena Mendoza, ¿no? Entonces, bueno, están ahí ese documento que también nos permite pensar el derecho a la educación en tiempos de pandemia. Entonces, adelante, doctora Teruel. Sí, yo nada más dos cosas porque sé que hay muy poco tiempo, pero en el Equide estamos realmente convencidos de que la información tiene que ser pública y transparente. Hemos publicado nuestras bases de datos en la página del Equide para que los estudiantes, los profesores, los investigadores, quien desee, pueda utilizar los microdatos. Entonces, invitarlos a que bajen las bases de datos. Ahí también hay publicaciones que hemos hecho que apuntan a cuál es la dirección en revistas internacionales, y además tenemos toda la información que hemos publicado en relación a los brevarios de política que hemos hecho solos y en conjunto con el PUEG en esta asociación que hemos hecho que se llama PRODEC, en donde hemos estado justamente analizando temas especiales importantes, consecuencias de la pandemia que hemos tratado de puntualizar, también están ahí, y las conferencias de prensa que hemos dado. Entonces, para cualquier información, por favor, métanse a la página del Equide de la Universidad Iberoamericana y con muchísimo gusto accedan a los datos, accedan a todo el material que tenemos publicado. Sí. No, yo también quería, después voy a entregarle, estaba buscando la página, pero nosotros recientemente en la universidad también publicamos un tema como educación superior durante el COVID, y también, bueno, ahí hay un texto en que se señalan algunos de los aspectos que hemos estado conversando. Es una publicación conjunta de nuestra universidad que ha querido, digamos, como poner el énfasis en lo pedagógico dentro de las universidades. También lo voy a poner a disposición, Ana María, para que se pueda compartir, porque creo que en el fondo como tú decías antes, el tema de la investigación es fundamental. El acceso a los datos, la información, pero también es, junto con ello, digamos, el tema de tratar de entender, de mirar, de hacernos buenas preguntas y de pensar, digamos, ¿no? Creo que las ciencias sociales tenemos ese desafío y quizás no hemos estado a la altura de lo que requiere el momento. Quizás nos faltó prever algunas cosas, yo creo. Así que bueno, yo agradezco este espacio y agradezco especialmente a Ana María la invitación, a Graciela haber podido compartir estos resultados que nos llenan de
son temas tan actuales y que las estamos viviendo, y el disponer de datos ya me parece impresionante, así que también felicitar al equipo de la Iberoamericana y del COVID, ¿no? Sí, pues muchas gracias por haber aceptado la invitación. María Eugenia, yo pues encantada del tema de la educación con personas jóvenes y adultas que nos ha conjuntado. Yo creo que hoy es un tema relevante, ¿no? Porque justo muchas familias con hijos son personas que no han accedido al derecho a la educación, ¿no? Y que la situación se complica porque ellas mismas dejan de tener la posibilidad de acudir a los espacios educativos y de aprender esos contenidos escolares que algunos pueden ser muy relevantes para la crianza, pero también para la vida misma, ¿no? Entonces creo que ahí tenemos un tema de investigación relevante sobre cuestiones educativas con personas adultas no escolarizadas, y seguramente la doctora Graciela Teruel se va a interesar y va a seguir esa también. Ana María, si me permites, hoy hace unas horas hubo el lanzamiento del estudio, que fue realmente muy impactante porque para nosotros dentro del campo de la educación con personas jóvenes y adultas no hay mucha investigación. Entonces esto fue un aporte que lo estamos haciendo además con mira a la Conferencia Internacional de Educación de Adultos que se va a realizar en Marruecos el próximo año, que es la 7ª conferencia, y que la CLADE, que es la campaña latinoamericana del derecho a la educación, nos invitó, y la verdad es que ha sido maravilloso compartir con 2 grandes investigadoras mexicanas. Hemos hecho un trabajo ahí que ha sido realmente, bueno, creo que es hemos logrado una muy buena análisis descriptivo de la situación actual, ¿no? Sí. Bueno, piden el vínculo donde están las bases de datos, porque es un vínculo que no está en el Equide. Un momentito, los busco un segundo. Sí, si nos lo compartes para ponérselos acá, porque pusimos el del Equide, bueno, lo puso Dinora, pero creo que ya dejamos de transmitir, bueno, me sacó, pero bueno, lo podremos poner, no sé si todavía estamos transmitiendo, si... Lo estoy bueno. Entonces, lo podemos escribir aquí en un a ver, está, ahorita lo voy a poner, aquí está exactamente todo lo del proyecto. Lo pongo en el chat, ¿sí, verdad? Sí, vamos a ponerlo en el chat y por acá lo podemos hacer visible. Aquí está. Ahí está. Entonces sí es el que compartió Dinora, por ahí ya lo tienen. Y ahí ya nada más se meten y hay varios temas, o sea, buscan bases de datos o reportes. No, aún no está disponible en la página de CLADE el estudio, porque, como les decía, se acaba de presentar, pero no está todavía disponible. No. Bueno, pues ya después a los interesados que me escriban directo y yo se los puedo compartir. Es ana.puga, todas minúsculas, @umi.mx, y ya se los puedo compartir. Y bueno, pues realmente pensar la desigualdad pareciera que es pensarnos como país, ¿no? O sea, yo creo que como región latinoamericana, como decían hace un rato, todas estas migraciones, todos estos tránsitos, estos movimientos poblacionales, la migración interna en México, los jornaleros agrícolas migrantes que no dejaron de llevar comida a nuestra mesa y que hoy siguen sin estar vacunados, que esa es parte también, un tema de la desigualdad. Muchas gracias, doctora Teruel. Un último comentario, agradecimiento. Yo me despido. Un gusto estar con ustedes a nombre del área 13 de desigualdad. No, muchísimas gracias por la invitación. Ha sido realmente un honor estar aquí, y también obviamente estar aquí al lado de María Eugenia y tuyo, Ana María. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. La próxima va a ser presencial. Esperemos que sí. Nos vemos. Okay. Yo no me presenté, después me di cuenta, soy Ana María Méndez de la Universidad Mexicana de San Nicolás de Hidalgo, pero bueno, las importantes aquí
ustedes el día de hoy. Muchas gracias. Todos importantes siempre. Claro. Chao. Buenas.